Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, ya estamos aquí un día más, preparados para tener nuestro tiempo de estudio bíblico. Vamos a tratar de recibir otro día esa porción diaria de alimento espiritual. No es simplemente el hecho de decir vamos a comer, es más que eso, es venir a escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios viva y eficaz nos habla y lo hace de una forma particular, especial a cada uno de nosotros. Así que vamos a tratar de disponer nuestro corazón para que realmente, si Dios nos habla, le podamos escuchar y por otra parte a prepararnos, disponernos para que al hablar y al explicar no sean simplemente conceptos humanos, ideas de hombres, sino que le demos la oportunidad al Espíritu Santo, en la libertad en la que el Señor nos ha puesto, que tengamos esa capacidad de abrir la boca y que el Espíritu hable a través de nosotros. Que se cumpla la promesa de Jesús cuando dijo, Él os guiará, refiriéndose al Espíritu, Él os guiará a toda la verdad. Así que queremos que esta tarde el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad y queremos escuchar su voz. Hoy es domingo y como todos los domingos estamos aquí a las 9 de la noche, preparados. Y hoy vamos a seguir con el tema la serie que titulamos Tu nueva vida en Cristo. Entonces vamos a continuar ahí hablando de estas cosas. Así recordando, hemos hablado de la seguridad de la salvación. Hemos hablado del perdón, de sentirnos perdonados y perdonar. Hemos hablado del pecado. Hemos hablado varios estudios de la lucha espiritual que mantenemos con el enemigo, porque Satanás quiere que nos sintamos derrotados y vivamos en derrota, confundidos, y no en esa victoria a la que Cristo nos ha llamado. Y hoy vamos a hablar de sentirnos justificados. La justificación es otra de las grandes doctrinas que tienen que ver con nuestra salvación y con sentirnos, cada uno de nosotros, sentir que estamos seguros en Cristo y sentirte justificado es parte de lo que hemos hablado, la salvación, el perdón, pero vamos a hablar de esta doctrina que aparece como tal en la Biblia de esta manera, la justificación. Ahí vamos a estar. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar. Le vamos a pedir al Señor que Él nos esté dirigiendo y de esa forma comenzamos bien el estudio. Vamos a orar. Padre, muy agradecidos de estar otro día más aquí. Muchas gracias por todo lo que hemos podido vivir este fin de semana, esta mañana con los hermanos de DT Project, con sus testimonios, con la música, con la iglesia y poder estar otro domingo los hermanos juntos, sentir esa armonía que realmente hay entre nosotros. Muy agradecidos también ahora de poder estar aquí en este momento, abrir tu palabra, otra vez sentirnos parte de esa iglesia universal, con hermanos de diferentes rincones de este mundo. Ahí estamos juntos, preparados, con un mismo sentir para abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Por eso oramos y te pedimos que tú nos dirijas, que todo lo que hagamos y digamos venga de ti, que tu palabra sea poderosa en cada uno de nosotros, nos transforme, nos limpie, llene nuestra mente con esa fuerza, ese poder que tú has mostrado a través de esa palabra tuya. Así que enséñanos, guíanos, nos ponemos en tus manos y te pedimos esta dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como hemos dicho, hoy domingo, esta mañana ha sido un tiempo, creo que de mucha bendición, un tiempo hermoso. Compartir siempre que nuestros hermanos David, Tapia y todos los hermanos del equipo de DT Project, cada vez que nos han visitado hemos sido muy bendecidos porque han venido con sus historias. Y hoy una historia muy especial, la de Bella, esta joven que nos ha contado su experiencia, una experiencia en la carne terrible, pero a la vez una experiencia en Cristo gloriosa. Es el testimonio de alguien que, como tantas personas, vieron cómo su vida se arruinaba, se metían en un callejón sin salida, en un pozo sin fondo, y cuando habían perdido toda esperanza y cuando
el mundo se volvió tan oscuro que no se veía ni una pizca de luz. En ese instante Jesús les encontró. Jesús dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él encontró a Bella, Él te encontró a ti, nos encontró a cada uno de nosotros y nos ha hecho sus hijos. Así que estamos ahí, disfrutando de la condición de hijo y disfrutando de estos momentos de comunión. Hoy fue un culto especial porque estabais todos vosotros y por poder estar con estos hermanos que desde Canarias, desde Tenerife, vinieron hasta aquí para contarnos sus testimonios, sus experiencias. Y es el primer viaje que ellos hacen desde el tiempo COVID, o sea que en más de 1 año y medio no habían salido, se habían hecho cosas vía Zoom, vía Internet, pero ha sido el primer viaje que han hecho aquí a Cataluña, estar con nosotros para volver a retomar algo que ya habíamos hecho en el tiempo pasado. Y es la primera vez que Bella, así en persona, cara a cara, cuenta su terrible testimonio. Así que bueno, estamos muy agradecidos de su valentía, de todo lo que nos contó. Creo que vosotros entendéis que nos ha contado parte de lo que le ocurrió. No ha entrado a contarnos detalles escabrosos y situaciones horribles que ella tuvo que vivir y atravesar. Te puedes imaginar seguramente el drama que detrás de todo eso hubo. Algunos preguntaban que cómo es que no se veía ella en imagen, y es que se trata de ocultar dentro de lo posible su identidad. Bella no es su nombre auténtico. Se trata de que su cara no se vea en redes sociales para que gente que le quiere hacer daño no la reconozcan. Ella está viviendo en este lugar sin que esas personas de su antigua vida lo sepan, y por eso dentro de nuestras posibilidades se trata de preservar su identidad, su lugar actual, pero aún por encima de eso la confianza está en el Señor, y su confianza ahora está en Dios, con una nueva vida, una nueva familia, hermanos que la apoyan. Nosotros desde aquí, desde que la conocimos, la hemos apoyado igualmente en oración, y os recuerdo pues que la tengáis presente en vuestras oraciones, a ella, a su esposo, a sus 2 hijos, a los hermanos de DT Project que hacen una labor tan hermosa, ayudando a tantas personas que en esta vida fueron víctimas, estuvieron en esas situaciones horribles, y gracias a Dios, Dios tiene a gente como ellos y como vosotros, a los que siempre Dios quiere utilizar para poder predicar el Evangelio con palabras, pero también con las obras, con nuestros frutos, de sentirnos sensibles a las necesidades, de tener ese carácter de Dios, un carácter misericordioso, ese carácter compasivo que Dios siempre ha tenido con los seres humanos, con sus criaturas. Bien, déjame que haga un repasito rápido a los hermanos que han escrito en el chat en directo. Gabriel y Yolanda han sido los primeros en escribir ahí. Buenas noches, queridos hermanos, Dios os bendiga. Carmen, bendiciones también para ti. Benito, un abrazo, bendiciones. Ahora no sabía de qué iba Yoli y Gaby, le iba ahí. Oh, Víctor, ya has recogido los libros y los has recolocado. Detrás mío, sí, claro, toda esta noche estuve volviendo a recolocar los libros. Es que no se enteraron. Ayer estuvimos en casa de unos hermanos, de Robert y Adri, y entonces pues di el estudio desde allí. Y claro, no me llevé todos los libros conmigo, las estanterías y eso. Es broma. María Luisa, buenas noches, querida María Luisa, bendiciones. Ana Rita, bendiciones, qué alegría veros un día más. Linda, Sal, buenas tardes, bendiciones para ti. David, Liliana y David y Daniela, bienvenidos, bendiciones, un abrazo familia. Juan Bermudo, hola de nuevo, gracia y paz también para ti. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones.
Carmen comenta sobre Bella, una verdadera mujer nacida de nuevo en Cristo y una bendición para nuestros oídos. Su testimonio, una heroína en muchos aspectos. Dios bendiga a su familia eternamente con su testimonio y para otros hermanos. Sin duda, y Ana Rita también dice muy hermoso, una bendición. Sin duda, escuchar su testimonio es de una gran bendición. Y bueno, yo siempre digo que el capítulo 11 de Hebreos todavía se sigue escribiendo. Los héroes de la fe todavía están en el mundo. Y personas pues como los hermanos que hemos escuchado esta mañana, pero quiero decirte también tú, estás escribiendo el capítulo 11, porque algunos aparecieron con su nombre propio allí en ese capítulo, Abraham, Moisés, Rahab, pero al final del capítulo habla de otros tantos, muchos que sufrieron por causa de Jesús, que dieron sus vidas por causa de Cristo, que se negaron a sí mismos y pusieron las cosas de Dios en primer lugar. Y ahí también estáis vosotros. Seguimos escribiendo ese capítulo, seguimos escribiendo la historia de la Iglesia, no lo olvides. Justificados, la justificación. Este estudio es un complemento a lo que hemos estudiado ya en esta serie de Tu Nueva Vida en Cristo, al hablar de la seguridad de la salvación, del perdón, del pecado, de la lucha con nuestro enemigo, porque tienes que sentirte justificado, que has sido declarado justo, es necesario. Muchas veces, y yo lo he visto a través de mi vida como creyente y como pastor, que hay muchos cristianos que sufren de sentimientos de culpa, aún ellos mismos se autocondenan por sus pecados y las cosas del pasado. Nuestros pecados nos acusan, el enemigo nos acusa, y hablamos relacionado con esto cuando hablamos con el perdón. Necesitamos sentirnos perdonados, pero hoy vamos a hablar de esa doctrina, la justificación, porque la justificación nos muestra lo que hablábamos de sentirnos perdonados, pero desde un punto de vista, podríamos decir, técnico, o sea, es algo legal, has sido justificado. O sea, tú eras culpable de tus pecados. Y delante de Dios, que conoce todo y no se puede esconder nada a sus ojos, pues nosotros habíamos pecado, por lo tanto, como dice la Biblia, teníamos que morir. Pero ocurrió algo, y al ocurrir ese algo, de pronto aparece ahora un concepto que es la justificación, que está de nuestra parte, y ahora dice la Biblia que hemos sido justificados, hemos sido declarados justos. Quiere decir que delante del tribunal de Dios ya no hay ninguna condena pendiente contra ti. Y hoy vamos a hablar de eso. Acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 20 al 22. Primera de Juan 3, del 20 al 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Bueno, yo os decía que muchos cristianos sienten esa sensación o ese sentimiento de culpabilidad, se autocondenan, sienten culpa por sus pecados, por su vida pasada, pero Dios puso algo en nosotros que es la conciencia, y ahora no solamente una conciencia fundamentada en la carne, porque a veces el ser humano su conciencia la tiene cauterizada, la tiene ahí como encallada. La gente hace tiempo que no oyen la voz de su conciencia. Hay personas que en su mundo natural, que no han conocido a Dios, que no se interesan por las cosas de Dios, simplemente, aunque la conciencia la tiene todo ser humano, y a veces la conciencia trata de hacer que te sientas culpable, pero qué va, ni por asomo, mucha gente no siente culpabilidad. La conciencia está por ahí relegada en algún rincón escondido y no sale. Pero el cristiano ha despertado a una nueva conciencia, y nuestra conciencia nos habla, nos dice,
El cristiano que ahora tiene conocimiento de verdad, que sabe discernir entre el bien y el mal, que llama las cosas por su nombre, pecado, él tiene que ver cómo está su conciencia. Aquí dice, pues si nuestro corazón porque si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. O sea, si dentro de ti tu corazón no te reprende, si tú has conocido la verdad y Dios te ha perdonado, tú te tienes que sentir así, limpio, perdonado. Si tú entiendes que el término legal que había contra ti, el acta de los decretos que por la redención Cristo rompió, si tú entiendes que delante del tribunal, el juez perfecto, justo, que es Dios, si tú entiendes que delante de ese trono tú ya has sido justificado, entonces estás limpio, has sido declarado justo. En este mundo, cuando una persona enferma, si tú enfermas, bueno, pues vas al sistema sanitario, vas a ver a un doctor, el doctor te examina, te da un diagnóstico, y entonces pues en función de ese diagnóstico trata de darte un remedio, una medicina. Entonces esa medicina te ayuda a superar esa enfermedad. La justificación es la medicina para sentirte sano. O sea, lo opuesto a la condenación es la justificación. Es igual que ese antídoto que hay para cada enfermedad a través de la medicina que te lleva a ser sano. Bueno, pues a través de la justificación tú te vas a sentir libre, perdonado, transformado. O sea, justificación y condenación son términos totalmente opuestos. O estás justificado o estás condenado. No hay puntos intermedios, siempre insistimos en esto, porque algunos no se quieren identificar con ninguno de las dos, pero no puedes. O estás en un lado o estás en otro. O fuiste justificado por Dios o estás condenado. Entonces, si tú has sido justificado, entonces quiere decir que ya no eres culpable. Ya no hay nada contra ti. La justicia no te va a reclamar que pagues una deuda. Eso es un tesoro, un regalo que Dios nos dio. Porque imagínate si tuviésemos que pagar por nuestros pecados. Y no podíamos cambiar eso. Teníamos que pagar con nuestra vida. El hecho de que Dios haya quitado esa deuda, que hayamos sido declarados justos. ¿Cómo podemos hablar de lo grande que es eso? Ahora bien, estamos hablando de esto porque tenemos que aprender cosas relacionadas con la justificación, con la justicia. Por ejemplo, una cosa que tenemos que aprender es cómo recibimos la justificación, en qué basamos esa justicia ese acto que nos lleva a declararnos justos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo ocurre? Bueno, ya sabéis, y lo decimos ya por adelantado, no es por obras. No podemos justificarnos mediante las buenas obras. O sea, todos nosotros podemos hacer cosas buenas, pero también hacemos cosas malas. La Biblia nos enseña que la justificación no se puede obtener por nuestras obras. Por muy bueno que tú intentes ser, nunca tus obras serán perfectas y nunca podrás hacer nada tan grande que pueda borrar todo lo malo que hiciste. Si pecaste, tienes que cumplir con tu pecado. Si hay pecado en tu vida, estás condenado. Entonces, para llegar a justificarte, el camino no puede ser intentando ser bueno. Fíjate que este concepto lo tenemos bastante asimilado. En la Iglesia hemos hablado mucho de esto. En general en las iglesias siempre se ha dicho, no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracias. Se lee ahí los textos de las Escrituras, de Romanos, en Santiago. Tenemos asimilado de que... Pero una cosa es tener el concepto y otra cosa sentirlo realmente. Porque hay un principio en nosotros que nos lleva como a pensar que para recibir la bendición y la gracia de Dios tengo que hacer cosas buenas.
Tenemos un sentimiento humano, y es que las buenas acciones se recompensan, las malas acciones se castigan. Entonces ese concepto nosotros lo queremos llevar al terreno de la salvación, y ahí no se aplica. Evidentemente toda buena acción tiene recompensa y toda mala acción tiene maldición en sí misma, pero eso no es en cuanto a salvación o condenación, porque no podríamos hacer suficientes obras para ganar la salvación. Necesitábamos que algo ocurriese y algo ocurrió. Cristo pagó el precio por nosotros, Cristo ocupó el lugar que nosotros teníamos que haber ocupado. Entonces, la Biblia nos enseña acerca de la justificación y nos enseña cómo poder volvernos justos delante de Dios, cómo ante el trono de Dios yo me puedo poner un día de pie y que Dios me mire y diga: no hay nada pendiente contra ti, eres justo, has sido justificado, la vida eterna es para ti. O sea, ¿cómo podemos alcanzar esa justificación? No lo puedes hacer a través de tus buenas obras. Las buenas obras son el fruto de haber sido justificados. No es que mediante las buenas obras consigues la justificación. ¿Me expliqué? ¿Me entendisteis? O sea, tú no puedes hacer nada para ganarte la justificación. Eso es un regalo que Dios te ofrece. Ahora bien, una vez que eres justificado, entonces sí, las buenas obras tienen que acompañarte. Van a surgir de una forma natural, porque es parte de ese principio que todo árbol bueno da frutos buenos. Si ahora en tu vida Dios ha hecho algo bueno, tus frutos van a ser así, van a corresponderse con eso, van a ser buenos. Por sus frutos los conoceréis, decía Jesús. Vamos a leer en Romanos capítulo 3 un texto, del versículo 20 al 28. Romanos 3, del versículo 20 al 28. Dice allí: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Yo no me puedo justificar a través de mis obras. Dios es el único que me puede justificar a través del sacrificio de Jesucristo. Yo ante Dios aparecía como culpable, pero como dice ahí, a través de la redención que es en Cristo Jesús, otra doctrina, la redención, todas están ligadas, la salvación, el pecado, la redención, la justificación. Fue a través de la obra de Jesucristo, la redención me rescató y al rescatarme yo fui justificado. Ahora delante del trono de Dios, ante el juez, ya no hay nada que me acusa. Dios me perdonó. Ahora el enemigo no me puede acusar, él es el acusador, lo veíamos en estudios pasados. Ahora ya no te puede acusar de nada. ¿Es cierto que pecamos? Sí, claro. ¿Es cierto que aún después de creer hemos pecado y seguimos cometiendo? Sí, claro. Pero es que por esos pecados también pagó Cristo. La justificación es completa, es perfecta. Si has sido declarado justo, esa declaración es desde el momento que la recibes y para siempre.
O sea, no es que un día te levantas por la mañana y eres justo y otro día eres injusto. No, justo es ser salvo, injusto es estar perdido. Justificación y condenación, dos términos opuestos. Si tú fuiste declarado justo, es un término legal para siempre. Tú eres justificado. Ya no tienes que tratar de volver a justificarte, de hacer buenas obras, de intentar demostrar ante nadie nada. Mira, estos términos de la Biblia, salvación, perdón, justificación, redención, santificación, todo esto, son términos realmente revolucionarios. Este pasaje que estamos aquí contemplando en Romanos 3, del 20 al 28, nos muestra la grandiosidad de la obra de Dios, que era imposible para nosotros por nuestros medios, pero que Dios la hizo posible. Y ahora, la realidad en nuestra vida, si tú has sido justificado, es que nadie puede cambiar esa nueva identidad que tú tienes. Esa declaración es para ti, es para siempre. El evangelio significa buenas noticias, eso es lo que significa la palabra evangelio. Leer esto y aplicártelo a tu vida, eso son las mejores noticias que uno puede escuchar jamás. Decir que has sido perdonado a través de la redención, y al ser perdonado y haber sido redimido, has sido declarado justo, fuiste justificado. ¿Qué puede haber una mejor noticia que esa? No la hay. La ley no nos puede hacer justos delante de Dios, porque la ley, si hace algo, es demostrar que somos pecadores. La ley fue dada para poder manifestar la gracia de Dios. La ley ha sido dada para que se pueda ver y demostrar que todos nosotros pecamos. La ley dice, no mentirás, no mientas. De todos los que me escucháis, quien no haya dicho nunca una mentira, que levante la mano. No os veo, pero yo creo que nadie ha levantado la mano. Entonces alguien podría decir, yo en todos mis años no he cometido ni un solo pecado, he guardado la ley. No puede decir eso nadie. Por eso Jesús decía, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué? Porque nadie puede aparecer como justificado, como justo delante del trono de Dios. Ni uno. Hay personas muy bondadosas, con carácter realmente muy abnegado, muy dispuestas a ayudar a los demás siempre. Pero ni siquiera esas personas pueden decir, yo nunca he cometido un pecado. Todos hemos pecado. Porque no solo es lo que hacemos o vemos, es que va más allá en las intenciones del corazón. El pecado no sucede en el acto en sí mismo. El pecado ya ocurre en la intención, en el corazón, en el pensamiento. Jesús lo dijo así, oísteis que fue dicho, el que toma a una mujer que no es la suya comete adulterio. Mas yo os digo que el que codició a la mujer de su prójimo en su corazón ya cometió adulterio. El pecado ocurre en el corazón de la persona, en la mente de la persona. Todos hemos pecado. Nadie puede venir delante de Dios y decir, yo no cometí nunca ni un solo pecado. Nadie. Solamente Jesucristo. Dice la Biblia que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Cristo no pecó, pero Él cargó con el pecado de todos nosotros. Así que la ley no te puede hacer justo delante de Dios. Y esto se refiere a que esto no se refiere a que hacer buenas obras esté mal, sea malo. No, hombre, no, claro que no. Siempre tenemos que intentar hacer las buenas obras. Siempre tenemos que hacer lo bueno, y más ahora que somos cristianos, porque ese es el fruto de haber creído. Pero entendemos que las obras no nos salvan, que nunca las buenas obras fueron suficientes para declararnos justos. No podemos hacer nada tan grande como para que Dios diga, te mereces la salvación, porque entonces el término legal quedaría roto, quedaría anulado. Esta mañana Bella nos contaba su testimonio, cómo conoció al Señor, y fue a través de esta mujer, una hermana, Pam se llama, que está en prisión, cumpliendo una cadena perpetua. Y estando en prisión, ella conoció a Cristo y se salvó.
delante de Dios fue justificada. Pero ella entiende y ella asumió que ella está ahí pagando por sus pecados, por las maldades que hizo, y lo asume y lo acepta. Ella, cuando conoció a Abella, dijo: no, pero tú eres inocente, tú tienes que luchar por justicia. Pero ella nunca luchó por sí misma, porque ella aceptó: yo estoy aquí por mis pecados, por mi culpa. Y sin duda que Dios la está utilizando allí donde está. Dios tiene sus propósitos y a veces no entendemos el qué, pero fíjate la bendición, ¿no? Pero delante de la justicia, ella no está justificada porque aún no ha cumplido su condena. La ley en el mundo se ejecuta siguiendo las leyes escritas, cada país tiene las suyas, puede haber diferencias. Entonces, cuando la justicia te condena, te declara culpable. La justicia analiza tu delito, ve lo que has hecho y te declara culpable. Y el juez establece una condena. Esa condena, en algunos casos, imagínate, en un caso así como esta mujer, puede ser cadena perpetua. Siempre la justicia puede indultar, puede levantar una pena bajo unas circunstancias, pero normalmente la justicia aplica las condenas, ¿no? Entonces, ahora imagínate, una persona es, por un delito, es culpada 10 años. Y entonces esa persona cumple sus 10 años en prisión. Y cuando acaban su condena, es puesta en libertad. ¿Por qué? Porque delante de la justicia ya no tiene nada pendiente. En ese momento ya vuelve a ser una persona justificada. Su condena la justificó. Cumplió la pena que se le había impuesto, pagó su precio con la sociedad, con la justicia, y entonces cuando sale en libertad ya está limpia, ya no tiene nada que pagar con la justicia, su deuda está saldada. Nosotros, cuando tú tienes que pagar con tu vida por tu culpa, pues claro, entonces ¿qué hacemos? Imagínate que estás condenado bajo pena de muerte. En España no está la pena de muerte, en Francia no está, en muchos países de los que nos escuchéis. En Estados Unidos, en algunos estados sí continúa habiendo pena de muerte. Bueno, ahora imagínate que te sentenciaron a pena de muerte. Y claro, no es lo mismo que decir cumplo 10 años en la prisión y cuando salgo soy libre, he cumplido con la justicia, ya he sido justificado. No, si te aplican la pena de muerte te quitan la vida. Y es al quitarte la vida que sacias la ley, eres justificado. Pero ¿de qué te sirve? Ya estás muerto, ¿entiendes? Delante de Dios nuestro pecado nos condenó. Y la paga del pecado era eso, la muerte. Entonces, para saldar nuestra deuda, con nuestras obras no podíamos. No podíamos decir, cumplo mi condena, no, porque perdíamos nuestra vida. Ahí es cuando Jesús entró en escena. Ahí es cuando Jesús tomó las riendas, se ocupó del problema. Hacer buenas obras no es malo, es la obligación que tenemos todos. Pero las buenas obras no nos salvan. Tú, si estás en una cárcel en el mundo y tienes una condena, porque ahora en la cárcel conozcas a Cristo, te arrepientas, creas, y a partir de ese momento tus obras sean buenas, seguramente tendrás que seguir estando en la cárcel porque con la justicia humana tienes que saldar todavía tu deuda. Con la justicia divina tu deuda ya está saldada. Fuiste declarado libre, justo, has sido justificado. Tú a ti no te puedes justificar a ti mismo. Nosotros hemos sido justificados, como dice en este texto de Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Tú no te podías justificar a ti mismo, pero el Señor nos justificó. Y lo hizo gratuitamente, imagínate. ¿Cuánto dinero estarías dispuesto a pagar por la vida eterna? Pues todo el oro del mundo. Si tuvieses todas las riquezas y tesoros de este mundo, y tú sabes que cuando te mueras te condenas para siempre, pues evidentemente dirías, pues estoy dispuesto a dar todo lo que tengo
por saber que viviré eternamente. Pero no podíamos pagar el precio porque la paga era nuestra propia vida, no teníamos nada con qué pagar la deuda. Y entonces fuimos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante Cristo. El nombre de Cristo es el que nos da la vida. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre es justificado por la fe, sin que las obras tengan que ver. Es un regalo por gracia. ¿Lo recibes o lo rechazas? Si lo aceptas, eres salvo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo no conoció pecado, por lo tanto, Él podía pagar por el pecado de otros, se podía ofrecer, eso es lo que hizo. Por eso dice que por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La muerte de Cristo fue para que nosotros fuésemos declarados justos. Este es un término legal. Hay una sentencia contra ti. Cristo paga el precio de la sentencia. Tú ya no lo tienes que pagar. Has sido declarado justo. Esta primera parte de este versículo nos habla sobre un acto y quién hizo este acto, Jesucristo. La segunda parte del versículo nos habla de el resultado de este hecho que este alguien hizo. Y también habla de los receptores, aquellos que recibieron el resultado de lo que aquí se hizo. ¿Cuál fue el acto que se hizo? Que Dios dio a su Hijo por nosotros. Cristo se ofreció para morir en nuestro lugar. Él no había conocido pecado, no tenía que pagar por sí mismo. Él se ofreció, Dios lo entregó, el Padre entregó al Hijo por nosotros, para que nosotros fuésemos justificados. ¿Cuál fue este acto? Ese sacrificio de Jesús. ¿Quién lo hizo? Jesús. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que nosotros ahora podemos decir, soy salvo de la condenación y de la muerte. Lo decimos muy a la ligera a veces, pero es lo más grande que puede salir de nuestra boca. Es la declaración más poderosa que un ser humano puede declarar. Decir, soy limpio de mis pecados, soy hijo de Dios. La sangre de Cristo me ha perdonado. Cristo hizo todo lo necesario, se dio a sí mismo por nosotros para que nosotros nos volviésemos justos. Su obra está completa, está terminada. Por lo tanto, tu justicia también está terminada, completa, terminada. No se le puede añadir nada más a esa obra. Voy a volverme donde estábamos antes, en Romanos, pero ahora el capítulo 8. Antes leímos en el capítulo 3. En el capítulo 8 de Romanos, creo que es un capítulo muy conocido, muy leído por todos los cristianos por el contenido, el poder que tiene. En el versículo 29 al 30, dice en Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció, también a estos los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. La glorificación es otra doctrina, otro día igual podemos hablar. Santificación, glorificación, antes de eso salvación, redención. Todas estas doctrinas se complementan para que tú te puedas sentir seguro en Cristo, para que puedas estar tranquilo sabiendo que todo lo que se podía hacer está hecho, que la obra de Cristo es completa, es perfecta y está terminada. Por lo tanto, tu declaración de justo está terminada, no puedes añadirle nada, ni siquiera a través de tus buenas obras.
a la salvación, ¿eh? Tus buenas obras tienen que estar para que se demuestre que realmente has sido justificado. ¿Quién nos justificó? Jesucristo. ¿Quién nos hizo justos? El Señor. No nosotros con nuestras obras, sino, dice ahí, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos también justificó. ¿Quién te justificó? El Señor. No tus obras, no tú mismo, no con tu esfuerzo. Dios te justificó. Ese proceso que se describe tan perfectamente en este texto. Dios nos llama, Dios ya prefija tu destino, Él conoce tu corazón, sabe que crees, tu destino ya está fijado. Si eres hijo, dependes del Padre, de Jesús. Has sido llamado, escuchaste su voz, has sido justificado. Ahí estamos. El Señor nos declaró justos. La pregunta siempre es la misma. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Crees que Dios le levantó de los muertos? ¿Crees que ahora está en los cielos abogando por ti? ¿Eres consciente que eres pecador, que cometiste pecados y que ese pecado te separaba de Dios? ¿Que estabas muerto en tus delitos y pecados? Bueno, pues si crees que cuando Cristo murió en la cruz fue para pagar por tus pecados, si crees que su muerte, su sacrificio fue por ti y tú lo aceptas, te apropias de eso, entonces has nacido de nuevo, eres hijo de Dios, ahora eres salvo, has sido declarado justo, sin que tus obras tengan que ver. Ahora tú, todo lo que tú eres salvo, ahora, en este instante. No es un proceso, no es que con el tiempo irás recibiendo la justificación. No, eso ocurre en ese instante en el que tú crees. Primera de Juan, vamos a dejar que la Biblia nos vaya hablando acerca de esto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5, 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, esa es la condición, por eso yo te decía, siempre tenemos que llegar a la misma pregunta de siempre. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Crees que Él murió por tus pecados y Dios le levantó de los muertos? Pues aquí dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. Si tú has creído que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Jesucristo murió por tus pecados, fíjate la declaración del versículo. Eres nacido de Dios. Ahora eres hijo de Dios. Has sido perdonado. Has sido declarado justo. La ley no tiene nada contra ti. Eres justificado mediante Jesucristo. Me vuelvo a Romanos, pero ahora al capítulo 10. Vamos avanzando un poco. Romanos es una epístola clave en cuanto a estas doctrinas. La salvación, la redención, la justificación, la santificación, la glorificación. Voy al capítulo 10 ahora de Romanos, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Antes decíamos que si crees en Jesús, pero la Biblia nos enseña que a veces hay matices, porque puede ser que haya gente que diga, sí, yo creo en Jesús. Bueno, hay diferentes formas de creer, y solo hay una forma de creer que te lleva a la salvación, la forma correcta. Por eso en algunos textos se nos explica un poco más para que no te confundas y que interpretes correctamente lo que significa creer. Y aquí ya implica el fruto que antes decíamos. Si tú crees, se tiene que manifestar. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Cuando uno se hace cristiano, cuando uno nace de nuevo, evidentemente no puedes quedarte callado. Eso se tiene que decir, se tiene que mostrar. Precisamente el primer acto que tiene que ocurrir después de creer es el bautismo. Cuando uno cree, entonces tiene que ser bautizado. El bautismo no es un premio a la buena conducta. El bautismo no es algo que vienes y ya con el tiempo tú demuestras que eres un buen cristiano. No, el bautismo es parte de la salvación. Que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor, cuando una persona se bautiza, está confesando, está mostrando públicamente a todos que él cree en este hecho, en que Cristo murió por mis pecados. Porque lo que ocurre en el Espíritu es invisible a nuestros ojos, no lo podemos ver. Entonces, la fe se demuestra con las obras. Por eso dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Se tiene que demostrar la fe, se tiene que ver. Para ser justificado tienes que creer. Y no creer de cualquier manera, tienes que creer de corazón. Y tienes que confesarlo. Todos hemos pasado por esas situaciones, esos momentos en los que de pronto decir soy cristiano te frena porque te da vergüenza, porque te encuentras en un entorno hostil, en un entorno que te van a ridiculizar, que se van a reír de ti, que te van a maltratar por ser cristiano. Entonces, eso nos echa para atrás. Es más cómodo callarse, no decir nada. Si yo digo ahora soy cristiano, me voy a meter ahí en problemas. Mejor me callo pero el cristiano no puede callarse. No podemos hacerlo. Tenemos la obligación, por nuestra condición como hijos, de confesar quién es nuestro Padre. No te puedes avergonzar de quién es tu Padre. El amor siempre va a impedir que eso ocurra. Si tú estás lleno de amor, no te avergonzarás de esa persona a la que quieres. Presumirás de ello. Suele ocurrir, puede pasar muchas veces. Chica conoce chico, chico conoce chica, se enamoran. Y después el chico, voy a hablar en el término masculino, pero aplícalo como quieras. El chico va con sus amigos y les dice, he conocido a una mujer maravillosa, es la chica de mis sueños. Nos conocimos desde el primer instante, sentí el flechazo, nos enamoramos, y los amigos le preguntan, ¿y cómo es? Y dices, es la chica más guapa que te puedas imaginar. Y todos ya están deseando conocerla. Y de pronto un día se la presenta, la conoce, y los amigos la miran así, y después van a él en privado, claro, no lo hagan delante de ella, ¿no? Y le dicen por detrás, ¿pero qué dices? Nos dijiste que era la chica más guapa del mundo, no es tan guapa. Y él los mira así con cara de asombro y dice, ¿pero de qué estáis hablando? Es la más guapa. El amor te lleva a eso. El amor se demuestra, no es intelectual. Por eso en estos versículos, si te diste cuenta, habla del corazón. Hemos leído, y creyeres en tu corazón. Creemos con la mente y creemos con el corazón. El otro día en hermenéutica hablábamos de eso. No puedes separar una cosa de la otra, pero el corazón está presente. Cuando tú crees de corazón, no vas a callar, vas a confesar a Jesús. No te lo vas a pensar, no vas a decir si hablo se reirán de mí, te va a dar igual. Porque el amor que sientes por tu Señor y el amor que sientes de parte de tu Señor hacia ti, derramado por ti, es tan grande que no te importa lo que digan de ti. Y si sientes vergüenza y si sientes miedo y si te reprimes de hablar de tu Señor, bueno, pues piensa en todo esto, propóntelo, plantéate dónde estás y busca en tu corazón el amor que tienes por Jesús y que ese amor sea la fuerza para que confieses delante de los hombres que Jesús es el Señor y creas con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, porque entonces dice ahí, serás salvo.
Con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. ¿Notas? Se confiesa, intelecto, el corazón se siente, van unidos, van juntos. Y dice, se cree para justicia. Al creer, eres justificado. Me voy a volver a Primera de Juan. ¿Te das cuenta? Vamos de un libro a otro. Y en Primera de Juan, en esta ocasión, volvemos a Juan, a Primera de Juan, pero vamos a ver el capítulo 1, versículo 12 y 13. Ay, no, perdón, me equivoqué. Juan 1, Primera de Juan, no, Juan, el Evangelio de Juan. Juan 1, versículo 12 y 13, un texto muy conocido. Evangelio de Juan, capítulo 1, 12 y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El creer te lleva a la justificación, pero es que la justificación no se queda solo en un término legal, que es muy importante entender eso, pero no se queda solo en el término legal que dice, yo era culpable delante de la ley, delante del juez, y ahora la obra de Cristo me ha justificado. Pero es que no se queda ahí. Es que la justificación te declara hijo de Dios. Pasaste de ser enemigo de Dios, de estar separado de Dios, no solo a la reconciliación, sino más que eso. Pasaste a ser hijo. La justificación te llevó a la adopción, a ser declarado hijo de Dios. Todos los que le recibieron, sin excepción, todos los que creen en su nombre, hay que creer, todos recibieron el poder. Dios les da el poder, Dios nos dio el poder, no nos lo ganamos nosotros, Él nos lo dio. ¿Para qué? Para ser hechos hijos de Dios. Ya no somos engendrados según la sangre, ni de voluntad de carne, hemos sido engendrados en Dios. La carne muere. Los parentescos se terminan en este mundo cuando a tu ser querido lo pones en una sepultura. Pero hemos sido engendrados en Dios. O sea, eso quiere decir para toda la eternidad. Toda la eternidad. Disfrutaremos nuestra condición de hijos, de ser salvos. Hemos sido salvados. ¿Quieres otro texto que nos dice lo mismo? Solo uno más. Gálatas, capítulo 3. Digo solo uno porque hay muchos más. Gálatas 3, 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Hermano, seguramente conoces personas, conoces incluso religiosos, familiares, amigos, gente que en su mente piensan que tienen la vida eterna. Hay gente que dice, bueno, yo cuando me muera y me vaya al cielo, o cuando un familiar cercano de ellos fallece, dice, bueno, ya no está con nosotros, está en el cielo. Pero quizás no tienen la seguridad de la salvación. Son personas, como hemos dicho, religiosas. Personas que están equivocadas, tienen los conceptos equivocados, creen algo que no es cierto, no es lo que la Biblia dice. Personas que aún se llaman cristianas y hasta forman parte de iglesias evangélicas, puede ser que conozcas personas así, pero que siguen sintiéndose culpables, no experimentan paz, no tienen el gozo de la salvación, creen de una forma extraña, a su manera, no a la forma que la Biblia dice. Si conoces personas así, una cosa que puedes hacer por ellos, algo que puedes hacer importante con ellos es predicarles a Cristo. A veces no encuentras la oportunidad, piensas, no tengo bien las palabras, compártele alguno de estos estudios.
Uno como este de hoy, compárteles uno de esos estudios que hemos dado de la seguridad de la salvación. Comparte el Evangelio con ellos. A veces estamos muy dispuestos siempre a difundir y compartir por las redes sociales esta foto que me han pasado, qué buena que es, cómo me río, y rápido compartimos cosas así. Comparte palabra de Dios, escrita, hablada, comparte con amigos, con personas la palabra de Dios. Porque solamente si hacen lo que hemos estado viendo en esta noche, ellos llegarán a ser salvos también si tú ya lo eres. Nos volvemos justos ante Dios automáticamente en el momento de creer, sin ningún tipo de obra. Las obras vendrán como consecuencia de ser salvo. Pero eso es algo instantáneo, automático. El mejor ejemplo que tienes en la Biblia es el ladrón en la cruz que muere al lado de Jesús. Era un hombre, un malhechor, un criminal. Estaba cumpliendo con la justicia por lo que había hecho, por sus pecados. Y al principio en el Evangelio dice que este también recriminaba a Jesús, también hablaba mal contra Jesús. Escuchó lo que muchos clamaban, a otro se salvó y él mismo no se puede salvar. Y los ladrones le decían, si tú tienes ese poder, sálvate y sálvanos a nosotros. Y dice la Escritura que le hablaban mal. Pero algo ocurre en esos últimos minutos de la vida de estos hombres, algo ocurrió. Este ladrón mira a Jesús y ocurre algo muy extraño. No ve a un reo a muerte más, no ve a uno como tantos morían. Ni siquiera se parece al otro ladrón que está muriendo a su otro lado. Él mira a Jesús y de pronto ve algo distinto. Él ve algo, no a través de sus ojos de la carne, sino de pronto este hombre vio a través de los ojos del Espíritu. Y de pronto se dio cuenta que ese hombre que estaba muriendo a su lado en la cruz no era otro criminal, no era un ladrón, no era un hombre más, no era un cualquiera. Él de pronto se da cuenta, comprende. Si tú le preguntas, no te va a saber decir qué es eso de la justificación, no te va a poder decir las doctrinas relacionadas con la salvación, son esta la salvación, la redención, la justicia. No te puede decir nada de esto. Seguramente ni te puede citar un versículo de memoria. No entendía prácticamente nada, no tuvo oportunidad, no tuvo ocasión, no pudo demostrarlo. Pero este hombre cree y confiesa con su boca algo que solo se puede confesar en un momento como ese, si realmente ocurrió el milagro en tu vida. Y de pronto abriste tus ojos, te diste cuenta de tu pecado, él se da cuenta de que está allí porque se lo merece. Por eso después dice también el Evangelio, recrimina al otro ladrón y le dice, cállate, nosotros estamos aquí pagando por nuestros pecados, pero ningún mal hizo. Ya está confesando con su boca que Jesús es el Señor. Eso ocurre naturalmente, no ocurre bajo imposición, porque estudias, porque ya maduras, no, es espontáneo en todo aquel que cree. Entonces su salvación ocurre en un instante, es automática, no se tiene que ganar, no tienes que demostrar nada, no tienes que hacer buenas obras para alcanzarla, no es un proceso, ocurre instantáneamente. ¿Crees? Eres salvo. Jesús lo confirmó. Todo eso ocurre en cuestión de segundos, minutos como mucho. Pero Jesús le dice a aquel hombre, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, antes él le hace la petición, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre creyó y lo confesó con su boca, y Cristo en la cruz lo salvó, fue justificado. Delante de los hombres estaba pagando su deuda con la justicia, pero se despidió de este mundo con su deuda delante de Dios saldada. Ya no tenía que hacer nada más. No tendría tiempo para que sus frutos demostrasen que había creído. No habría oportunidad, no hubo tiempo. Pero su fe le salvó. Y aunque fue poco, pero se vio algún fruto por ahí cuando él confesó. Delante de todos los que estaban por allí. Y ante Cristo confesó.
tú eres el Rey, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ningún mal hizo. Hermanos, esto es la palabra de Dios, tal cual. Doctrinas básicas, fundamentales, cosas que ya nos las sabemos. No sé a ti, pero aunque yo me sé todo esto desde hace ya muchos años, cada vez que lo medito me vuelvo a gozar. ¿Por qué? Porque sale a la luz lo que Dios ha hecho en mi vida. Entonces cuando vuelvo a meditar en esto, no sé, otra vez me siento, es como volver, ¿no?, a ese momento del primer amor. Es como volver a tomar conciencia y decir, es verdad, soy salvo, soy hijo, Dios me justificó. No puedo mañana lunes salir a una nueva semana con pesadumbrez, con tristeza, con cara así. No, tengo que salir como lo que soy, un hijo de Dios, luz en el mundo. Tengo que tener el poder de conservar y de saborear como sal en la tierra y tienes que demostrar que tú ya no eres culpable, has sido justificado. Amén, hermanos. Pues lo vamos a dejar aquí por esta noche. Y que su palabra, la palabra de Dios, dé el fruto que tenga que dar en nuestra vida. Y nos emplazamos ya para mañana. Mañana lunes, 8 de la tarde, si Dios lo permite, aquí estaremos, una vez más, perseverando en todas estas cosas, abriendo la palabra de Dios y tratando de escuchar la voz del Señor que nos habla. Hasta entonces, un fortísimo abrazo a cada uno. Que Dios esté llenando vuestras vidas y proveyendo de todas vuestras necesidades. Y mañana nos vemos. Un abrazo. Hasta mañana.